un nuevo foro con la doctora Perla, me da muchísimo gusto. Igualmente, buenas tardes. Y esta vez tenemos un tema maravilloso que es los mejores medicamentos homeopáticos en las personalidades violentas. Se antoja bastante, doctora Perla. Un buen tema y medicamentos súper importantes que hemos encontrado para poder trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? Fíjate que esto de los violentos, que es una persona que actúa con ímpetu y actúa con mucha fuerza y se deja llevar sobre todo por la ira, por el coraje, por el cólera. Y de eso precisamente vamos a hablar porque existen demasiados pacientitos que en las familias y esa violencia intrafamiliar, pero también puede ser en los niños. ¿Qué te parece si empezamos hablando del más común de todos, que es Nux vomica? Perfecto, sí. De hecho, hablando de las seriaciones, es uno de los medicamentos con más, con calificaciones más altas en esto de la violencia, ¿no? Con los medicamentos. Nux vomica es una nuez y estamos hablando de personas que son muy ambiciosas. Son personas muy inteligentes, que tienen mucha capacidad, son muy rápidos, son muy capaces, pero son muy competentes. Y ese es uno de los problemas que lo podemos ver como algo positivo, pero que a la larga se vuelve en contra de ellos. ¿Por qué? Porque tienen un fuerte sentido del deber y valoran mucho todo lo que tiene que ver con la ética del trabajo. Por eso son tan buenos trabajadores y en esa etapa de así, hasta los buscan por la manera en la que desempeñan su trabajo. El problema es que es una persona que es muy autoconfiada, es muy dependiente y ahí empieza a ocasionarnos muchos problemas. ¿Por qué? Porque Nux vomica, ya cuando se empieza a ir al lado patológico, es ese trabajador que de ser excelente, de ser muy eficiente, entonces se empieza a llenar de actividades que se saturan. Son de ese tipo de trabajadores como supervisores, directores, hombres de negocios, gente que está como muy metida en muchas de estas cosas y entonces llega un momento en que se saturan en exceso. Y ahí es donde empieza esta cuestión de la violencia que tiene Nux vomica, ¿no? Sí, este medicamento son pacientitos que efectivamente llegan a consulta y que por lo regular tienen grandes saturaciones de pensamiento porque tienen un problema aquí, un negocio allá, tienen que resolver múltiples asuntos y siempre están pensando en cómo resolverlos. Y cuando esto sucede, por lo regular tienen unos cefaleas o dolores de cabeza intensos y además tienen insomnio. Y se puede llegar a confundir con un medicamento que se llama Ferrum metallicum, que también son demasiado coléricos, demasiado agresivos, en el cual la mejor defensa es el ataque. Pero que aquí la gran diferencia es que los celos patológicos de Nux vomica hacen que explote, inclusive, igual que la quesis e igual que Iosiamus, pueden matar por celos. Y esa agresividad, si la llegan a mostrar en el trabajo, puede mostrarlo también un niño que tiene celos por el hermano, igual que Iosiamus, y que lo golpea porque piensa que le hacen más caso al otro pequeñito que acaba de nacer. Entonces hay ciertas características de Nux vomica y sobre todo también cuando se siente despreciado, empieza a atacar mucho más. Y eso que estás comentando de pelear con el hermano o de sentirse atacado, eso es porque Nux vomica es el remedio más competitivo de toda la materia médica. Entonces compito en el trabajo, compito con mi familia, compito con mi hermano, o sea, donde esté tengo que competir porque yo tengo que lograr y tengo que demostrar que soy el mejor. Y en esa competencia, en ese yo tengo que demostrar, no importa que día y noche esté pensando y me sature y vaya yo en contra aún de mi propia salud. Y entonces en esa compulsividad es cuando el paciente le cuesta mucho trabajo de Nux vomica aceptar sus limitaciones. Eso lo hace enojar mucho, lo hace ponerse muy violento. Y la otra, resignarse a lo inevitable, que no puedes ser el mejor ni rendir en todo. Y ahí es cuando, por no poder soportar la presión, entonces empieza a utilizar muchos auxiliares externos, cigarro, café, alcohol, drogas, cualquier tipo de estimulante para tratar de seguir rindiendo y tratar de vencer ese obstáculo que él siente que tiene, ¿no? Eso que acabo de decir es la clave principal. Siempre utiliza otras cosas para calmar ese estrés. Demasiadas mujeres.
demasiado dinero, la ambición aumentada, demasiadas bebidas embriagantes para olvidarme de todo lo que tengo que trabajar. Siempre es demasiado con Nux Vomica. Pero bueno, ahí está la gran diferencia y un súper medicamento para las personas más violentas. Sí, otra cosa que tienes que no tolera que lo contradigan. No hay manera, y eso lo pone, lo exacerba, lo hace incluso impacientarse porque él está seguro de que siempre tiene la razón. Y esa impaciencia que le está generando más bien es de lo que le genera mucho problema, porque él quiere que toda la gente a su alrededor sea rápida, sea competente, como él siente que lo está haciendo o como lo ha hecho él durante toda su vida, y entonces por eso él siente que la mayoría de las veces tiene la razón. Y sí la tiene, pero va en contra de todo el que esté cerca de él, ¿no? Sí, hay un síntoma curioso que te quería comentar de Nux Vomica, que no puede mirar la sangre, a pesar de que es valiente, es como un enatipo 8, muy macho, pero si ve sangre le da demasiado miedo. Y también dice que se va a suicidar, pero no lo hace. Es una gran diferencia también de Aurum, que es el que vamos a ver después. Incluso puede llegar a tanto su agresividad que se vuelve rencoroso, cruel, muy violento, no tiene mucha diplomacia, se vuelve muy brusco al hablar, puede ser muy ofensivo. No dice groserías, pero es muy ofensivo con la gente. Y entonces puede llegar a ser hasta cruel es el típico que patea a los animales, y lo mismo puede hacer incluso hasta con la familia, ¿no? Desquitarse, llegar y pegarle a los hijos, pegarle a la esposa. Puede llegar hasta ese extremo cuando ya se fue a lo más patológico de su enojo y de su de violencia que puede tener, ¿no? Realmente eso es una de las características que se puede encontrar en muchos padres o en muchos esposos que golpean a su familia. Sí, vamos a hablar ahora, ¿qué te parece? Si de otro grande que es Aurum Metallicum, el oro, a esas personas que les fascina ver lo bonito, ver lo agradable. Fíjate que yo le digo a mis alumnos que para que identifiquen fácilmente Aurum Metallicum siempre va a tener un ciclo que se repite una y otra vez. Ejemplo, un hombre muy trabajador que está en su empleo y hace mal algo y el jefe lo regaña. Mira nada más lo que acabas de cometer y se siente muy frustrado porque le metieron una regañiza tremenda y esa tristeza que siente se la lleva a veces a su casa y se tiene que desquitar con la esposa, puede llegar a golpear a los hijos. O si en el trabajo tiene algún empleado, lo regaña y le dice hasta lo que se va a morir. Después que ya golpeó o que ya dijo algunas palabras muy fuertes, se queda pensando y se arrepiente profundamente. Esa ansiedad de conciencia o ese remordimiento que después lo llevan a más tristeza. Y al otro día se vuelve a repetir el mismo ciclo. Cólera violenta, culpa, tristeza, hasta que de pronto tienen hastio de la vida, están desesperados y dicen, ya no sé para qué me sirve la vida. Y es cuando tienen deseos de suicidio. Y adiós, pueden aventarse por una ventana, por ejemplo, o darse un balazo. La verdad es que estos dos síntomas que tú comentaste ahorita son los que podrían definir a un metálico: depresión y odio por la vida, ya en las etapas más avanzadas. Igual que comentamos de Nux Vomica, tienen algo muy curioso y tienen muchas cosas en común. Y también Aurum Metallicum es un excelente trabajador, como comentamos de Nux Vomica, pero Nux Vomica porque es competitivo y quiere ser el mejor. Aurum no, sí son personas que son muy buenas trabajando porque son muy honestos, son muy responsables, te cumplen, no les gusta la injusticia, o sea, son gente, la verdad, como trabajadores también son muy honestos, de otro tipo, pero lo son. El problema es que son muy sensibles y cuando pasa algo así como lo que tú pusiste de ejemplo de un jefe que te regaña o te llama la atención o algo que cometiste, que todos pueden cometerlo, se siente muy mal. Y también tiene otra característica, él no soporta, él puede permitir que alguien llegue y le demuestre afecto, pero a él le cuesta mucho trabajo demostrarlo, no sabe cómo demostrarlo. Y eso también le acarrea problemas para poderse relacionar y lo hace que se vaya deprimiendo mucho más. Sí, Aurum Metallicum tiene exageradamente muchísimos síntomas, inclusive para esas personas con trastorno explosivo intermitente, para una depresión mayor, para un trastorno de ansiedad generalizada,
para un trastorno de shock postraumático. Muchas veces llegan con esos diagnósticos por un psiquiatra o por un psicólogo, y con Aurum Metallicum cubre todo, cubre tanto las explosiones de cólera como las de tristeza y como las de miedo. Casi no lo mencionamos, pero está en ansiedad, angustia y miedo. Es de los más miedosos de toda la materia médica y se siente despreciado. Y cuando siente esto, se ocasionan trastornos o también rechazado. Entonces, Aurum Metallicum se parece también muchísimo a Natrum Muriaticum. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, nada más que Natrum Muriaticum tiene demasiado el rumía y todo el tiempo está recordando lo peor y el pasado desagradable que lo tiene tan mal. Entonces, ahí está otro grande. Y, por ejemplo, Aurum es de estas personas que llegan al suicidio, como dijiste tú, y al final todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué? Si estaba muy bien, si le iba muy bien, si no tenía nada, pero nadie vio ese fondo que él estaba ocultando de todo lo que le está pasando, ¿no? Entonces, él es muy bueno trabajando, pero porque no quiere pensar y meterse en la problemática en la que está viviendo. Entonces, mejor se abandona a estar trabajando para no pensar, ¿no? Y eso no lo vemos las personas que estamos alrededor de un paciente de Aurum. Aurum Metallicum también sirve, fíjate, para esa decepción de amor muy fuerte, en el que tu pareja te deja y tienes una tristeza y depresión, pero nostálgica exagerada. Y sobre todo, para trastornos por una amistad defraudada. Valoran tanto al mejor amigo que si este les hace un fraude o los engaña, caen también en depresión. Eso es muy interesante también. Y todo lo que lo lleva a la violencia, ¿no? Toda esta sensación de estoy perdiendo lo hace que entonces se vuelva un violento, irritable, muy rabioso, incontrolable. Y de hecho, Aurum Metallicum tiene una cólera violenta con 4 puntos de intensidad al repertorizarlo, junto con Nux vomica y Taréntula hispana. Son los 3 probablemente que podríamos decir los más violentos de toda la materia médica. Hay otro que tenemos también, que es más cortito, no es tan largo como estos dos, que sería Heparsulfuricalcarium. Heparsulfuricalcarium es un medicamento que también lo podemos definir con 2 palabras. Muy hipersensible y muy ofensivo. Con esas 2 palabras ya definimos este medicamento. Son pacientes que son muy nerviosos, como si estuvieran hasta el límite siempre, con las terminaciones nerviosas así como muy exacerbadas, y entonces no admiten la menor presión, porque si esto ocurre, se vuelven coléricos, groseros, crueles, agresivos, porque están con los nervios a flor de piel, y con que le digas no, gritan y explotan enseguida. Fíjate, ahorita me acordé de una paciente que me llegó a consulta precisamente de Heparsulfuricalcarium, que siempre se peleaba con los familiares, pero porque tenía un dolor insoportable, como si fueran piquetes de aguja en cada parte de su cuerpo que eran intolerables. Y además siempre estaba con tos constante, a veces seca, a veces tos con flemas. Y la paciente me decía que estaba demasiado mal desde que se preocupaba demasiado por la familia. Ese es un síntoma que casi nadie conoce de Heparsulfur, y es ansiedad por la salud de los parientes. 3 puntos de intensidad cuando lo repertorizas, que inclusive le gana a arsenicum y a fósforo, que se estresan demasiado. Y le tenía demasiado miedo a las abejas, mi pacientita. Entonces, Heparsulfur, al dárselo inclusive a la 6ª centesimal, a los 2 meses empezó a bajarle muchísimo los dolores, se le empezó a quitar la tos, dejó de ser tan impetuosa, tan impulsiva, tan violenta. Los familiares lo agradecían bastante, porque si tú tienes algún familiar Heparsulfur, casi no se puede estar con él, porque está siempre enojado, siempre está descontento y siempre está violento. Al quitarle los dolores y al quitarle la enfermedad, mejoran muchísimo. De hecho, en la materia médica te habla de una intolerancia al sufrimiento propio y de los que están cerca de él. O sea, no, es una característica de intolerancia al sufrimiento. Y hay una característica entre estos 2 medicamentos, porque se nos está acabando el tiempo ya. Pero Nux vomica y Heparsulfur son muy parecidos en todo esto irritable, en todo esto violento, pero tienen diferencias. Nux vomica se puede controlar todavía y Heparsulfur no se puede controlar. Esa es una característica importante. Y la otra, Nux vomica no se queja tan ruidosamente y Heparsulfur hace notorio, ay, me duele, me lastima, me siento mal. Y además, cuidado, que si se enferma demasiado, le encanta ser piromaníaco y quemar o matar a sus pequeñitos, a sus propios hijos.
O sea, es algo impresionante, Nepal, que no se controla ni con la familia. Pues fíjense que hemos abarcado apenas 3 de los medicamentos mucho más importantes que hay en cuanto a lo violentos, y pues esperamos que podamos continuar con este tema en un siguiente foro más. Recuerden darnos like, compartan esta clase maravillosa y suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima, Claro la que sí. segunda. Gracias. Hasta luego.